En este tutorial voy a explicaros cómo es la técnica de aplico hilo puntada escondida, que es una de las más conocidas en el password a mano. A mí personalmente es de las que más me gusta, pero bueno, es como todo, ¿no? A alguna gente le gusta más el Locavi, a otra el Festón. Yo soy una fanática de la puntada escondida. Cuando vamos a hacer una labor, pues siempre nos basamos en una que hayamos visto en un libro o en un patrón que compramos en una tienda, en una feria. Pero ¿qué ocurre cuando ya tenemos un poquito de experiencia y queremos hacer un dibujo cualquiera que hayamos encontrado en internet o que hayamos visto en un libro que no tiene nada que ver con el password y la queramos plasmar en nuestra labor? La vamos a encontrar totalmente en blanco. ¿Cómo la diseño? ¿Cómo sé qué pieza va debajo de otra? Entonces, bueno, hay que estudiar un poco el dibujo. Yo siempre las numero desde abajo hacia arriba, es decir, la número 1 va a ser la pieza que va abajo de todo, encima la 2, la 3 y así sucesivamente, es decir, sería el orden en el que yo voy a ir cosiéndolas a la pieza base. Para mí la pieza base en este diseño que hice con este dibujo que encontré en internet y que me gustó, pues es para hacer un neceser, y la base va a ser todo el patrón del neceser. La nombraré como 1. Después podría irme ya a numerar esta zona del dibujo o, por ejemplo, esta. ¿Vale? Voy a empezar por esta. Entonces esto sería la pieza 2, esto la pieza 3, esto la pieza 4, la pieza 5 y la pieza 6. Las podría numerar indistintamente porque ninguna va debajo de otra, con lo cual no tiene importancia que esta sea primero una, esta otra, por seguir un orden en sentido de las agujas del reloj. Ahora ya me iría para la zona de Papá Noel, que realmente es donde está un poco más la complicación. Vale, pues a la base, la primera que voy a colocar es esta especie de mesa donde está apoyado el Papá Noel. Entonces, si esta última es la 6, a esta la llamaría 7. El Papá Noel, bueno, pues lo que es el Papá Noel propiamente dicho, pues después de esta iría la manga, porque va debajo de todo, y la nombraría como 8, y este otro trocito que es la otra manga como el 9. Esto que haría, esta pieza haría pues como el pelo del Papá Noel, es de las dos mangas, pues la podría llamar 10 y a esta la llamaría 11, porque va a ir debajo de lo que son las manoplas. Y a esta la llamaría 12 y a esta pieza 13. ¿Vale? Esta va debajo de esta y esta va debajo de esta. Ahora me voy hacia la zona de la cara. ¿Cuál es la pieza de aquí que iría cosida abajo de todo? Pues la cara. Entonces, si acabe con la 13, la cara sería la 14. Después iría la barba, que sería la 15. Luego iría el moflete 16 y el otro moflete 17. Encima este bigote, porque va debajo de este otro, sería 18. Este bigote 19 y la nariz 20. Si me voy a la zona del gorro, esta pieza va debajo de esta y debajo de esta, por tanto esta sería la 21, indistintamente esta la 22 y esta la 23. ¿Vale? Entonces es una manera de, con este patrón yo ya sabría el orden para ir colocando las piezas a la base, que es la 1. Ahora voy a explicaros un poco cómo haría yo lo de buscar las telas, ¿no? El diseño de las telas. Podría hacerlo antes de haberlas numerado, pero bueno, ahora habiéndolas numerado siempre voy a ver un poquito mejor el dibujo. Entonces necesitaría una tela para la base. Después necesitaría
para estas piezas de aquí, pues puedo hacerlas a mi gusto, con una tela cada una. Yo voy a buscar pues hacer esta en una tela y después estas dos en otra y estas dos en otra, para buscar un poco la simetría. A la que le guste que las cosas no sean simétricas, pues que meta cada una de un color. Entonces las puedo rayar, o con pinturas de colores pues marco así un poco, pues esta amarilla y esta amarilla, para ver que es en una tela. Cogería otro color y, por ejemplo, la 3 iría en otra tela y la 5 iría en otra tela. Y la 4 pues la metería en otra tela. Pues yo quiero que mi diseño sea así, pues entonces aquí ya voy a tener 3 telas diferentes, más la de la base ya van 4. Esto, si queréis, en vez de hacer colores, pues lo podéis rayar con el lápiz, pues uno lo rayas, otro lo rayas solo con una línea, otro con un cuadradito, otro le hacéis círculos, como queráis. Pasa que lo de los colores es bastante útil. Vale, ahora tendría la pieza 7, vale, que sería otra tela. Me voy a la tela, perdón, a la pieza 8 y 9, que serían las mangas, y entonces esto va a ir en una tela. Como el Papá Noel, pues iría en rojo, granate, pero bueno, si alguna quiere hacer el Papá Noel vestido de verde, normalmente el Papá Noel pues lleva las mangas a juego con el gorro. Entonces la 21 va a ir en el mismo color que las mangas. Entonces dibujo todo. Ya tendría otra tela. Las manoplas, bueno, pues las manoplas van a ir en una tela diferente a todas las que usé hasta ahora. Ahí ya tengo otra tela. Después tengo la cara y los mofletes, pues van a ir en una tela pues color carne, ¿vale? Yo ahora os lo estoy haciendo aquí mezclado, pero por ejemplo os recomendaría que hicierais varias fotocopias y en una pues pusierais la numeración y en otra el diseño de las telas. Perdón, y la nariz también iría en la misma tela, o sea, la cara, mofletes y nariz. Ya tengo otra tela. Ahora pondría la barba y el bigote pues iría en la misma tela, entonces marco la barba y los bigotes, que iría en otra tela. Y después ya lo que nos queda, el pompón, esta parte del gorro y esta parte de las mangas, es lo que iría también en otra tela, que bueno, en los papeles que vemos por ahí o que hacemos los disfraces es lo que se pone en pelo. Entonces esto iría en la misma tela que esto, que el pompón y que esta parte del gorro. Vale. Bueno, os lo voy a hacer un poco a sucio por ser más rápidas, pero esto va a hacerlo curiosito y apuntarlo. Entonces, ¿qué tendría? Tela 1. En tela 1 va a ir la pieza 1. ¿Vale? Después, en tela 2, pues sería esto y esto, que serían la pieza 2 y la pieza 6. Pieza 2 y 6. En tela 3 pondría la pieza 3 y la pieza 5, pues sería pieza 3 y 5. En tela 4 pues pondría la pieza 4, ¿vale? Ahora me iría a tela 5, que sería la pieza 7, pieza 7. Tela 6,
Vale, pues la tela 6, pues por ejemplo, puedo hacer que sea la de las mangas y el gorro. Entonces serían la pieza 8, 9 y 21. Tela 7. Pues me puedo ir, por ejemplo, a las manoplas y serían las piezas 12 y 13. Seguimos, tela 8. Vale, pues por ejemplo voy a coger lo que es el pelo en los disfraces de Papá Noel o los muñecos, y serían la pieza la 10, la 11, la 22 y la 23. Vale, en tela 9, vale, esta ya la tengo, esta ya la tengo y esta ya la tengo. Vale, y estas de aquí también. Pues por ejemplo la de la cara, y serían las piezas 14, 16, 17 y 20. En tela 10 irían las de lo que es la barba y el bigote, que serían las piezas 15, 18 y 19. Vale. Y ya estaría todo. Entonces, bueno, aquí es una manera un poco de hacer una chuleta, pues con la pieza, las piezas que van en cada una de las telas. Sé que voy a tener que comprar 10 telas diferentes. Podría repetir algunas, si por ejemplo en estas de aquí me gusta repetir alguna de aquí, pues bueno, lo haría en función de ese diseño que yo haga. Yo elegí este, pero lo podéis variar si queréis. Entonces, bueno, calcularíais más o menos la tela que necesitáis, que para esto ya veis que es poco. La que tengáis telas en casa, pues podéis aprovechar retales. Y yo normalmente cuando hago este esquemita de las telas, cuando compre la tela o la tela que tenga en casa y ya la haya adjudicado a mi labor, corto un trocito y lo pego aquí con pegamento de barra, un trocito de cada una de las telas, porque así me es más fácil de ir a... Ah, esta pieza era en esta tela. Vale. Lo que os decía antes, hacer dos fotocopias, y en una numeráis para que luego os sirva para sacar las piezas en la entretela, y en la otra hacéis lo de la tela, porque después en esta no os lo puse, pero yo si tuviera dos en la que coloreo y todo, pues luego aquí pondría tela tal sobre cada pieza. Entonces ya ubico el patrón de telas con este esquemita que hice aquí, y lo guardaría por si quiero volver a repetir la labor. Aquí tengo ya los patrones ya hechos bien a limpio. ¿Veis cómo se ve mucho mejor si hago primero el patrón de piezas, numerándolas todas, después el patrón de telas? Y aquí tengo mi resumen de telas con los trocitos de cada una de las que voy a utilizar para cada pieza. Esto es como sería toda la pieza del neceser en abierto, ¿no? Antes de cerrarlo para el montaje. Hasta ahora os expliqué cómo calculábamos, o sea, cómo diseñábamos, perdón, las telas de aquí. Y yo después, para esta pieza, que es exactamente igual que esta, pero lisa, para acolcharla, he elegido la tela 2, es decir, la que puse aquí. Cada una de todas estas que tenéis aquí, que elija la que quiera. Y luego esto que va a ser el fondo del neceser, lo elegí en tela 3, que es la que había puesto aquí. Pero vamos, la elección de estas dos telas
a gusto de cada una. Entonces, para este neceser, lo que se va a hacer es esta pieza independiente, después cortar esta tira y después esta pieza independiente, que ya explicaré más adelante cómo se hace. Se unen las tres, se unen las tres y tendríamos lo que es el exterior del neceser que vamos a hacer en este curso. ¿Qué necesitamos entonces para hacer esta labor? Vamos a necesitar las telas, que cada una las calcule en función del diseño que haga. Vamos a necesitar entretela de pegar por una cara y después una barra de pegamento de tela, que ya os pongo el vídeo también de la entretela y del pegamento para quien no lo conozca. Luego vamos a necesitar del total de esta pieza un forro, ¿vale? No forro del de coser ropa, Cuando nos referimos a forro, nos referimos a una tela de patchwork, que puede ser de las buenas o de las un poquito menos buenas, pero tiene que ser tela de algodón, no de forro de las que se meten a las chaquetas. Y luego pues el bies que vamos a colocar todo alrededor para formar el sándwich, yo lo hice en la tela que escogí para el gorro y las magas de Papá Noel, que es la tela número 6. Y después vamos a necesitar una cremallera del color más o menos aproximado a la que hayáis elegido para el bies. En mi caso sería granate, que sería de esta longitud, ¿vale? La cremallera se va a poner desde aquí hasta justo aquí,